Coronavirus, confinamiento, desescalada, incidencia acumulada, EPI, cierre perimetral. Es impresionante la cantidad de palabras a las que hasta hace poco podíamos darles felizmente la espalda y que ahora forman parte natural de nuestras conversaciones. Con la catedrática María Teresa Cáceres hablaremos del léxico de la pandemia y también de la influencia que han tenido las redes sociales o modas musicales como la del reggaetón a la hora de modificar el habla de la juventud isleña. Tenemos también cita con el teatro. Vamos a recibir a uno de nuestros grandes directores de escena, Nacho Cabrera. El fundador de la compañía La República recibe estos días un reconocimiento nacional por su gran trayectoria. Precisamente al mundo teatral se asoma por primera vez el escritor y opinador de cabecera Bob Pop. Aprovechamos que su obra Los días ajenos le trae a Canarias para encontrarnos con él. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. And the number of affected countries has tripled. Hola María Teresa. Hola, ¿qué tal? Yo encantado de tenerte por aquí. Además, necesito un poco tu ayuda en representación de tanta gente, porque has escrito sobre el léxico de la pandemia. Y digamos que supongo que como experta lingüística te habrás asombrado como el que más ante toda la multitud de palabras que se nos han echado encima en poco menos de un año, ¿no? Sí. El artículo que se escribió en un medio internacional, aunque aquí algún periódico se hizo eco de ese artículo, viene a hablar de eso, de que a través del recorrido que se ha hecho de la pandemia se ha creado un léxico que no conocemos. Ese léxico tiene que ver con el mundo sanitario, con el mundo de las epidemias y del virus. Todo eso es un vocabulario que nos ha venido de una manera precipitada, sin esperarlo, pero que está en los medios de comunicación y que lo estamos utilizando de manera constante. Sí, el hecho de que haya formado parte de nuestra habla natural indica que se pueden conseguir muchas cosas ya fuera de la pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Que todos los medios han ido a una, el mensaje era unificado con muchos términos y luego también, a nuestro pesar, pero todos estábamos prestando mucha atención porque nos iba la vida en ello, ¿no? Sí, efectivamente. De pronto tenemos un centro de interés que antes no teníamos, que es el léxico de enfermedades y de la cura de enfermedades, de la vacuna que está alrededor, y todo ese léxico antes no nos importaba y ahora de pronto es tema de conversación además entre personas de diferentes edades. Por ejemplo, yo hablo a veces con mi madre y hablamos cuál es la curva de incidencia, qué sucede, y mi madre tiene 80 y tantos años, es decir, que yo nunca pensé hablar de la epidemia y del vocabulario de la epidemia. La propia palabra pandemia al principio no la teníamos tan clara y cuando se declaró la pandemia había que distinguir en lo que significaba, en qué otras pandemias habíamos vivido y la diferencia con una epidemia, por ejemplo, ¿no? Sí, diríamos, este vocabulario nuevo ha traído también una serie de consecuencias. Por ejemplo, reconocer bien las palabras, que es lo que tú me estás diciendo ahora, es verdad, hay que reconocer bien las palabras. Y, por ejemplo, recursos que están en Internet como Wikipedia ha firmado un tratado y una especie de seguimiento de buenas prácticas para que cualquier persona busque el léxico de la pandemia y lo que aparece en Wikipedia es correcto. Es decir, hay una especie de fiscalización o de seguimiento de lo que se escribe en Wikipedia para el léxico de la pandemia y realmente podemos estar seguros porque está firmado con muchas asociaciones oficiales en todo el mundo de manera global y todo esto se debe a ese léxico que nos ha venido impuesto y el que tenemos que conocer, ¿no? Que en medio de todo esto alguna patada al diccionario la habremos metido también, ¿no?
Hombre, se habla de los palabras, ¿no?, que se han creado a través de ese léxico, ¿no? Por ejemplo, idiotacobi o covidiota. Se han inventado palabras que no son realmente patadas al diccionario, sino que de pronto se han inventado. También es cierto que el vocabulario de la epidemia, yo que he estado trabajándolo, muchas veces me entra la duda y vuelvo a los diccionarios. Hay unos diccionarios de términos médicos que están de libre acceso en la red y que podemos entrar sin ningún tipo de problema. Y como te iba diciendo, pues realmente a veces no sabes exactamente qué te está diciendo ese experto que te está informando y que está usando, diríamos, sin ningún tipo de problema, ese léxico, y tú de pronto dices, ¿qué ha dicho exactamente? Traducción, y hay algunos periodistas que cometen errores. Cada vez menos, porque realmente no hemos imbuido de ese vocabulario y de los significados que tiene, pero sí, efectivamente. Y muchas universidades han publicado breves diccionarios para entender toda esa información, ¿no? ¿Es verdad eso que dicen que para ser una sociedad tan acostumbrada a recibir gente de todos los países, los canarios somos muy malos con los idiomas, o es un mito? Todos los españoles somos malos con los idiomas. Pero por otra parte, los canarios siempre hemos estado acostumbrados a viajar, a adaptarnos a los sitios, somos muy interculturales. Y eso, a veces no somos muy buenos con los idiomas, pero sí que sabemos adaptarnos a los sitios. Pero eso ha cambiado con las nuevas generaciones. Ahora en las universidades y en cualquier sitio de estudio puedes encontrarte gente que domina 2 y 3 idiomas sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, en la enseñanza del chino, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha llegado a tener 2000 y pico alumnos. Yo creo que el futuro que está por venir es el futuro en que las personas sepan varios idiomas, pero no solo aprender el idioma, sino que sea capaz de compartir una vida, compartir valores sociales, valores comunitarios, etcétera, lo que sería como una especie de competencia intercultural. Dejamos a los jóvenes, yo creo que bien situados, sí, pero ese otro dicho para las otras generaciones, ¿no? Lo del loro viejo no aprende idiomas, que es así como que cancela tanto, ¿no? Y que yo creo que es bastante injusto, pero ¿cómo ves eso? Bueno, cada uno tiene un recorrido, ¿no? Si tú te has preocupado de aprender un idioma, lo has aprendido, eso es verdad. O has viajado, o te has ido a trabajar a Inglaterra o a Alemania, has aprendido el idioma. Pero sí es cierto que es una seña de identidad de un determinado nivel generacional, ¿no? También es cierto que otro aspecto que tiene el español, o los que hablamos español, es que nos podemos entender con tanta gente, que eso es un límite también, ¿eh? Nos hace, bueno, pues a veces no es necesario saber inglés, ¿no? Me voy a América y allí ya estoy muy bien, ¿no? No soy más que tú, tu fantasía. Tantas veces soñaste que se hizo realidad, pero lo que tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar. Hola, Nacho. ¿Qué tal, Sergio? Encantadísimo de poderte dar la enhorabuena personalmente por ese reconocimiento que te han hecho desde la Asociación Nacional de Directores de Escena. Sé que hablando tú y yo antes de entrar aquí, de exponernos a las cámaras, le dabas modestia al tema, ¿no? Pero es un súper reconocimiento. Sí, te contaba que realmente pues la vida tiene que seguir y los 26 años de profesional que uno lleva seguramente serán los mismos de aquí en adelante, ¿no? Digamos que con el amplio bagaje de un director de escena, ¿no? Pero también te contaba que me gustaría que este premio, que ponerle cara a un director a nivel nacional ahora, sirviera también para ponerle cara a tantos compañeros que dirigen en Canarias y dirigen muy bien, muy bien, muy bien, de los que yo he aprendido muchísimo, y también para ponerle cara a toda una profesión, para ponerle cara a los actores, a los productores, a los distribuidores, a técnicos. El Teatro en Canarias está a 2000 kilómetros de Madrid, pero no es distinto al que nace desde el resto del país, ¿no? Y servirá si la medalla no solo va a una vitrina, que estaría bien, sino que además alguien levanta la liebre y dice, oye, pues si hay algo más vamos a mirarlo, ¿no? Eso estaría muy bien. Claro, está esa lectura. Yo también veo la lectura que, aunque es verdad que tú en ADE, en la asociación, llevas mucho tiempo, se te conoce, ¿no? Pero justamente que es todo ese trabajo que está en Canarias, que muchas veces se queda en Canarias, a veces incluso, y eso es más dramático, se queda solamente en la isla que lo vio nacer, ¿no? Que todo ese trabajo al final
pueda llegar a ser valorado, ¿no? Da la sensación de que hay mucho trabajo que nosotros disfrutamos, pero que acaba siendo anónimo en el gran esquema de las cosas, y aquí con este reconocimiento pues hay un poco de asomar la cabeza un poquito más, si cabe, ¿no? Sí, yo creo que a veces nuestro trabajo acaba engullido por las propias aguas que nos rodean, porque ya saltar de una isla a otra se está convirtiendo a veces en una superproducción. Saltar a Madrid, imagínate, nosotros hemos ido más a América que lo que hemos ido a la península, y esto puede ser hasta un drama. Pero eso es de hacérselo mirar, ¿no? Eso es para hacerlo mirar, de verdad. Y también sigo pensando que la mejor manera de que sigan mirando para nosotros es seguir haciendo calidad, porque yo sí creo que en Canarias se hace calidad. Y la gente mira para aquello que es bueno. Entonces, lo que es bueno acortará seguramente la distancia, aplacará el mar y seguramente hará que alguno invente ayudas para que podamos llegar antes. ¿Te lo tomas también como un reconocimiento, no solo a tu labor, sino a la República? Es un premio un poquito también para esa compañía que fundaste hace ya como 26 años, creo, Sí, ¿no? sí. De hecho, mi futuro profesional ha estado siempre inexorablemente unido a la República, a una manera de hacer teatro, más allá de los géneros que hayamos abordado, a veces comedia, una comedia negra, drama contemporáneo, teatro muy contemporáneo. Al margen de eso, la República tiene una manera y un ideario de hacer las cosas, y yo lo comparto. Al margen de que uno también haya trabajado para otras compañías, haya dirigido esto, haya dirigido otro, lo que sea. Pero la República y yo probablemente nacimos al mismo tiempo. Y ese es el aval también de uno. ¿Le queda cuerda a la República? Espero que sí, espero que sea mucho tiempo. De hecho, mi gran sueño sería que cuando uno ya no pueda más estar en estas lides, que nuevas generaciones cogieran esa marca. Si llegan para hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, pues no merecerá la pena, tienen que ir más allá. Me estoy topando mucho, e incluso hemos tenido ocasión de celebrarlo aquí en este mismo programa con algunas entidades, compañías, grandes marcas, podríamos llamar, de la cultura, en el teatro también. Hace poquito estábamos con Profetas y su 40 aniversario, ¿no? La República pasan las bodas de plata también. Digamos que hay un cierto grado de respetabilidad en algunas de nuestras grandes compañías, ¿no? Que significa básicamente estar mucho tiempo, mantener una línea y durar, ¿no? No morir por el camino con lo complicado que es, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Y yo creo que además las compañías que somos un pelín más jóvenes, que ya que nosotros estamos en la generación intermedia, digamos, ¿no? Tenemos mucho que agradecer a aquellas marcas, a aquellas compañías, a aquella gente que nos abrieron el camino. Porque yo me acuerdo de niño ver teatro donde hoy prácticamente es absolutamente imposible si lo plantearas, en una cancha de baloncesto. Me acuerdo de Clótica, me acuerdo de Saltimbanqui Club de Clowns, me acuerdo de las compañías Saranda de Tenerife. Es decir, esas compañías que llegaban con el escenario a cuestas, ¿cómo no vamos a agradecerle a esa gente lo que han hecho? Y quizás arrastraban en esa época, también cuando empezaba la República, ese halo de que estaban las compañías de fuera, las grandes de verdad, y luego el teatro canario, ¿no? Como un subsector que siempre iba a estar por debajo. Hemos ido aprendiendo por el camino a hacer bien las cosas y, por supuesto, a levantar bien la cabeza ante el trabajo profesional y bien hecho, ¿no? Absolutamente. Y de hecho, yo llegué un poco tarde ya a eso, ¿no? Porque en el fondo había gente que ya había empezado a pelear porque el teatro canario fuera digno, por la dignificación del teatro canario. Con solo mirar lo que nosotros hacemos aquí, las compañías de teatro, y lo comparamos con lo que se hace en el resto del país, estamos en un nivel altísimo. Así que no tenemos nada que envidiar a nadie. Hola, Bob. Hola, Sergio. Encantado de saludarte desde Canarias, donde vas a venir pronto. No sé con qué sensaciones, porque es cierto que la pandemia te pilló justamente estando de gira por Canarias. Sí, de hecho tenía una actuación en Tenerife y la tuvimos que cancelar para encerrarnos en casa en Barcelona. O sea que voy un año y un mes después con muchísimas ganas, porque me quedé con mono de actuar en Tenerife. En tu caso, Bob, antes de que entráramos en esto, nos habíamos acostumbrado, bueno, algunos, a vivir también pendientes de esas opiniones que tú mascabas y luego nos dabas. Estamos un poco huérfanos de opiniones, ¿no? No sé si tú tienes muchas ahí guardadas y las vas a soltar todas a la vez, o... No lo sé. O sea, realmente sí, claro que tengo opiniones de casi todo o de muchas cosas y las voy escribiendo y anotando, pero no sé si tardaré un tiempo en compartirlas.
¿Cómo llevabas eso de la noche a la mañana justamente, que tanta gente prestase atención a esas cosas que, como cabe imaginar, no te las sacaste de la manga, formaban parte de tu ser, solamente que no de una manera tan públicamente compartida, ¿no? Pues mira, me pareció sobre todo muy bonito. Me pareció muy bonito que a la gente le interesara lo que yo pensaba y lo que yo tenía que decir sobre las cosas. Y muy divertido, porque me parecía un privilegio tener la oportunidad de darle vueltas a ideas, compartirlas y que funcionaran, que la gente las compartiera, las entendiera, se sintiera identificada con ellas, o le diera rabia o se enfadara, pero tener ahí una posibilidad de compartir el interior de mi cabeza me parecía muy saludable. ¿Tenías conciencia del poder que tenían esas cosas que tú pensabas? Yo creo que no tienen poder, ¿eh? Yo creo que poder yo no tengo ni he tenido nunca. Lo que tenía era capacidad de que la gente me escuchara, que eso ya me parece un superpoder. Te vamos a ver en Tenerife con tu versión teatral, con Los días ajenos de Bob Pop, que también es una obra en sí mismo enrevesada. Digamos que no te lo has puesto muy fácil a ti mismo en tu conversión teatral, ¿no? No, pero tuve la enorme suerte de contar con la ayuda de Andrés Lima como codirector y a tener unos ensayos muy bonitos con él y que me ayudara a estructurar. Pero sí es una obra compleja en cuanto a la elaboración, pero el espectador no se da cuenta, o al menos es lo que yo pretendo, que los espectadores entren, se dejen llevar por mí, jueguen a mi partida y luego cuando acaben se dan cuenta de este enrevesado truco que he hecho de leerme a través de las lecturas de otros, de contarme a través de lo que yo he vivido, de lo que yo he leído, de lo que yo he pensado, pero luego es un espectáculo muy ligero, creo, y que la gente disfruta mucho, por suerte. O sea que espero que así pase en Tenerife. Y como estabas diciendo, ¿no? Es como si fuera tu diario, pero es el diario de otros, ¿no? En realidad mi vida está compuesta de diarios y de libros de otros. No creo que sea posible que tengamos una biografía sin bibliografía. Yo creo que no hay manera de saber exactamente qué vivimos, qué leímos, qué vimos en el cine. Todo al final lo acabamos incorporando a quienes somos. Hay algo también que me gustaría hablar contigo que tiene que ver con la manera en la que hiciste visible tu enfermedad, ¿no? Tu esclerosis múltiple. Elegiste un día curioso, teniendo a Almodóvar al lado, ¿no? Es como una manera muy curiosa, pero luego eso generó, pues, mucho y muchas opiniones, mucha gente que lo vio como un acto valiente, mucha gente que se pudo ver identificada. Creo que la parte de sentirte estandarte de la enfermedad tampoco la ves del todo cómoda, ¿no? No, pero sobre todo porque sería ridículo por mi parte, porque todas las enfermedades, pero especialmente la esclerosis múltiple, es individual. Es muy difícil representar a nadie con el proceso de cada enfermo. Entonces, yo me puedo sentir estandarte de pues la gente que está viviendo una discapacidad o cierta dependencia. Ahí sí, por supuesto, pero yo no retrato la enfermedad ni la evolución de la enfermedad, ni creo que ningún personaje conocido deba hacerlo, porque es un arma de doble filo. Si tú te ves reflejado muchas veces para bien, para pensar, bueno, si ha salido, qué bien, yo también puedo, pero a veces, desgraciadamente, las cosas se dan mal. Y ese ejemplo también es muy negativo para el proceso de la enfermedad porque te vienes abajo. Entonces yo creo que en el sentido de la enfermedad sí que quiero representar a la gente que tiene derecho a contar que está enferma y que también la enfermedad no nos conduce o no nos limita a ser solo enfermos. Somos muchas más cosas, pero entendemos mucho mejor la enfermedad cuando la vivimos. Es algo que en su ensayo sobre la enfermedad de Susan Sontag, ella decía que la enfermedad de la salud era tener una doble nacionalidad, que normalmente siempre íbamos con el pasaporte de sanos, pero en algún momento de nuestra vida nos dábamos cuenta de lo que era tener la ciudadanía de la enfermedad. Y eso es muy difícil de explicarlo si no lo has vivido. Con lo cual, si yo puedo ayudar a que la gente entienda la gran diferencia o lo que supone una enfermedad degenerativa, crónica, pues estaría encantado de ayudar como pudiera, pero no tanto con mi ejemplo personal ni como evolución, porque al final es tan personalísima que no es extrapolable a nadie. Una ayuda importante está en la visibilidad, ¿no? Y el elegir el momento de decir,
Esto lo comento, se dice con naturalidad, se aborda y pasa a ser algo más de mí. No me define, pero pasa a ser algo más de mí. Me pregunto si ahí, con la importancia de ese paso, el tuyo, por ejemplo, como muchos pasos que se pueden dar, si crees que existe un armario de enfermedades igual de complejo de abrir que otros armarios. Yo creo que sí existe, sobre todo porque la enfermedad también nos lleva a algo inevitable, y es sentir que dejamos de ser productivos, que dejamos de ser una pieza del engranaje, que dejamos de poder tener la misma ambición. Entonces, sí, digamos que el capitalismo salvaje no se lleva nada bien con la enfermedad. Pero bueno, somos enfermos, pero somos mucho más. Evidentemente, y en tu caso además muy productivo, Bob, porque estamos hablando de teatro, de por supuesto todo tu periplo televisivo, pero aquí a las puertas tenemos una serie, ¿no? Ya está casi terminada, ¿no? Ya está terminada de rodar, estamos en postproducción y espero que pronto la podáis ver porque me apetece mucho. Es una historia muy personal, son 6 capítulos de media hora cada uno, se llama Maricón Perdido, título regalo de Andreu, que le estoy muy agradecido, y es mi propia historia contada desde mi mirada adolescente, desde mi mirada adulta y desde mi mirada actual, con una mezcla de quién soy, qué he sido, qué imagino, qué temo, y yo creo que a la gente le va a sorprender porque va a encontrar algo que creo que nos espera, para bien. ¿Te llega en el momento adecuado, Bob, con todo lo que has vivido y con esa exposición creciente que fuiste teniendo, ¿no? Desde tu trabajo en los libros, en la parte televisiva, digamos que un poco desde atrás, luego estar delante, el teatro y ahora la serie, ¿es la escalera adecuada? Fíjate, más que una escalera es como una obra completa. O sea, yo tengo la sensación de que al final voy poniendo piezas de un puzzle que acabo siendo yo. Y eso me parece que es muy divertido poderlo hacer en formatos diferentes. Pues Bob, te esperamos con ganas en el teatro y las siguientes piezas del puzzle, que yo creo que el puzzle no está ni mucho menos terminado, así que lo veremos con curiosidad, ¿eh? Ojalá quede y oye, nos vemos el 23 de abril en Tenerife. Espero verte por ahí. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyuaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Y lo que hablamos los canarios es un léxico, ¿no? Bueno, nosotros hablamos una variedad que se formó en el siglo XVI y que coincide con Cuba y Puerto Rico. Uno a veces oye a un cubano y tú dices, ay, me recuerda a mi padre, me recuerda a mi abuelo. Es una variedad que se crea, que es muy parecida a la de América, pero también es muy parecida a la de Andalucía. Entonces, es una variedad que de ninguna forma es una variedad que debemos infravalorar, de ninguna manera, porque es una variedad culta. Yo soy profesora de universidad y yo cuando voy a la península no hablo de otra manera, sino como hablan los canarios, ¿no? Porque tengo una variedad culta. Intento no utilizar un vocabulario que a lo mejor no van a entender, ¿no? Pero de resto, nuestra variedad es una variedad que se caracteriza por el ceseo y por un léxico muy peculiar. El ceseo generalizado, por supuesto, la aspiración de la S, la aspiración de la J, expresiones propias y canarismos, muchos canarismos. ¿Y ese léxico está evolucionando mucho también? La relación continua con América se fue reforzando durante siglos porque los canarios fuimos a América con algunos puntos como Venezuela, Cuba, en cada momento se emigró a esos sitios, entonces ese léxico está ahí. ¿Qué sucede? Que se ha perdido. Nosotros ya cuando vamos a servir el desayuno, a veces nos decimos, ponme la leche en la escudilla, ¿no? A veces utilizamos otro término. Pero a veces se producen cosas extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo el gran éxito que ha tenido el reggaetón o alguna de estas canciones que son cantadas por puertorriqueños, de pronto recuperamos el léxico que viene de Puerto Rico y que coincide con los canarismos que nosotros teníamos aquí. Entonces, el léxico que forma parte de las comunidades de hablantes es a veces caprichoso, porque como nos estamos interconectando entre nosotros, a veces tiene unos viajes, un recorrido que no sabemos
hasta que de pronto dices, oye, ¿y esto qué pasó con esta palabra? Por ejemplo, ahora se está recuperando mucho la palabra fleje. Sí. Y eso aparece en el reggaetón muchísimo. Y de pronto te ves alumnos que tienen 18 años que de pronto dicen, no, porque el fleje, y tú dices, pero si esa palabra es muy canaria, por favor. Es que justamente, María Teresa, también publicabas en The Conversation sobre el reggaetón, ¿no? Sí. Haciendo un análisis académico Sí. sobre una música que también forma parte de algo bastante denostado, ¿no? Que normalmente pues, se mira como algo Sí. inferior, que se atribuye a la calle, pero digamos que con un cierto aire de superioridad desde los mundos cultos, y tú decías, ojito con esto, que nos puede venir muy bien, ¿no? Tendías la mano a los reggaetoneros, por así decirlo, ¿no? Sí, el reggaetón, diríamos, está en la zona gris. Ese artículo es una investigación que se realizó para explicar el vocabulario que utilizaban los jóvenes y nos dimos cuenta que algunas de las voces que utilizaban provenían de estas canciones. El reggaetón es como te decía, pues es un tipo de música que a todos nos gusta, lo tachan de machista, es machista, aunque ellos mismos han querido cambiar esa imagen y hay reggaetoneras, hay mujeres que cantan el reggaetón, que se llaman las bichotas, ¿no? Y cantan el reggaetón, pero realmente está influyendo muchísimo en las nuevas generaciones el léxico que se utiliza. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fuletea con toda mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube para la story. Y ese léxico proviene de Puerto Rico, que tiene algunas veces coincidencia con el canario que hablamos aquí en las islas. Identificabas también algunas palabras que, incluso, aunque sabemos que efectivamente es o ha sido machista, pero hay algunas cosas que incluso nos pueden sonar peor de lo que son, Sí. porque no las estamos entendiendo. Sí, como este bichota, ¿no? Sí. Este bichota, bichote se pensaba que era para referirse a un supermacho o algo así, ¿no? Y hasta que las mismas mujeres que cantan reggaetón dicen, no, yo también soy bichota. Bichota viene del inglés que significa yo soy el jefe. Y detrás de esa afirmación hay hasta una reivindicación de los jóvenes puertorriqueños que están en Estados Unidos diciendo, yo soy latino, yo también puedo ser un bichote. Cuando digo que yo siempre quise ser bichote, para los que no saben, bichote en Puerto Rico son los tipos que controlan la calle, con sus carros, con sus guaguas, con su ropa cara. Para finalizar, ¿hacia dónde crees que vamos a la hora de hablar y también de escribir? Por ejemplo, veíamos cómo van entrando nuevas influencias, en el caso de la juventud, pues has mencionado el reggaetón, por ejemplo, también la nueva manera de comunicarse, el léxico whatsappero, el que acortemos las palabras, todo eso. ¿Estamos exagerando cuando nos preocupamos de que nos pueda llevar a un mundo en el que la gente ya no sepa escribir una palabra entera o se esté comunicando así como a trompicones? ¿Estamos exagerando o realmente habría que incidir sobre ese tipo de cosas? Bueno, las nuevas tecnologías son estupendas para la comunicación, pero diríamos tienen algunos aspectos negativos que cada persona tiene que decidir si los cambia o no. Es decir, cuando los niños están en el colegio les enseñan ortografía, les enseñan las reglas, siguen estudiando, etcétera. Tienen un mundo paralelo, que es esa comunicación que tienen a través de WhatsApp, Facebook, Instagram o cualquier red social. Cada uno tiene que tomar una decisión y, diríamos, interesarse por escribir bien, decidir escribir bien, porque al principio cuando eres adolescente a lo mejor no pones los acentos, acortas las palabras, pero cuando ya te vas integrando en el mundo profesional te das cuenta de que escribir bien es como una tarjeta de visita. Tú no le puedes mandar un WhatsApp a tu jefe de una manera determinada. Tú no puedes escribir en tu red social de una manera determinada. Sí es verdad que a veces los más jóvenes a veces descuidan el lenguaje, pero nosotros nos damos cuenta que según van avanzando, cuando ya van en segundo o tercero de carrera, por ejemplo, universitaria y de otros ámbitos, la gente se da cuenta de que el idioma es importante para trabajar, o para conseguir amigos, o para comunicarse, etcétera. Y entonces yo creo que el tiempo de cada persona pone la corrección del lenguaje en su sitio, ¿no? Es sumamente importante eso.
Has vivido junto a la República un momento también especialmente conmovedor, como es poner una obra sobre el escenario, pero además hacerlo, primero, con San Juan, una obra que iba a tener lugar antes de la pandemia, que se queda interrumpida, que tienen que mantenerla y trabajar los retoques finales ya con la pandemia muy cruda, y luego formar parte de lo que es la reapertura de un teatro, porque la temporada del Cuyás, cuando todavía no sabíamos si podíamos entrar en las butacas, entrábamos con miedo, le tocó a tu obra, ¿no? Sí, y te digo que en un punto nos vino bien, porque el San Juan habla de un barco que está hacinado con judíos, ¿no? Entonces, ese proceso de parar a las 3 semanas de ensayo, de irnos a casa, la vuelta fue como distinto. Habíamos sufrido de alguna manera ese proceso y la vuelta fue, primero, necesaria y segundo, fue conmovedora. Luego Gonzalo, el director del Cuyás, nos planteaba que es que este espectáculo tiene que abrir el Cuyás, que tiene que abrirlo. Y bueno, ha sido una riqueza y ha sido un regalo todo esto. Venimos ahora del Día Mundial del Teatro, de hacerlo en La Granja, en Tenerife, y fue revivir emociones bonitas y en este raro año también, o en esta rara celebración del Día Mundial del Teatro, ¿no? Sin prácticamente público en las butacas, pero bueno, peleándolo, es que no hay otra manera. Pero ese público que sí que está viendo San Juan, una obra de Max Aub de hace tiempo, ¿no? Pero te da la sensación de que nosotros como público entendemos mejor una historia. Se llegaba a decir, es la historia de un confinamiento, un barco confinado, esos judíos que no encuentran puerto que les quiera, ¿no? En este caso es un confinamiento cerrado, con el mar ahí agobiándoles y con una incomprensión social por detrás. Pero bueno, al fin y al cabo, no sé si ves también que como público nos sentimos más empáticos ante situaciones así. Hombre, yo creo que Canarias esto lo entiende perfectamente. Como lo mismo se puede entender en otras zonas del planeta, no sé, se me ocurre Cuba, Miami, el tema de los balseros, se me ocurre el Mediterráneo con la llegada de barcos en situaciones similares. Yo creo que los canarios tenemos un plus especial esto, porque además también tenemos un plus especial con el concepto de la inmigración. Ojalá esta fuera la última vez que se hiciera el San Juan, porque es que ya no tenemos que contar eso, pero tengo la sensación de que hay que seguir contando varios San Juanes más en la vida, ¿no? Con otros títulos probablemente, pero hay que seguir contando esta historia. Has contado muchas otras cosas. Me viene a la memoria uno de los proyectos que así a priori parecen como más locos y acabaste sacando adelante. Ahora resultaría imposible por la cantidad de gente que movía, ¿no? La Rebelión de los Sureños, ¿no? Que es casi como un teatro popular, pero popular de verdad, porque es que cuenta con todo el pueblo y hace falta casi un pueblo para sacarlo adelante, ¿no? Sí, para algunos sería dar un paso, digamos, atrás para trabajar con aficionados y con gente del pueblo, y a mí me pareció todo lo contrario. Yo sentí un proceso personal y de crecimiento brutal, ¿no? Se plantea el 200 aniversario de uno de los motines más importantes que hemos tenido en Gran Canaria, que era el motín llamado Motín de Agüimes, y entonces Faneca Hernández escribe un precioso libreto en torno a esto para celebrar ese 200 aniversario, y en ese momento yo hablando con Francis, el concejal de Cultura de Agüimes, dijo, Francis, esto lo tiene que contar la gente del pueblo. Porque había una cosa que sucedía, y es que muchos, digamos, de esa gente que se contaban la historia, tenían familiares todavía vivos, según terceras y cuartas generaciones, ¿no? Y quintas en algunos de los casos, ¿no? Digo, pues, ¿por qué no lo cuenta esta gente? Y solo había un actor profesional, que era Miguel Ángel Maciel, ¿no? El resto del elenco era todo un elenco que tampoco es que sea una novedad, porque ahí hay grandes directores de escena a nivel de Europa que lo han hecho históricamente, trabajar con gente de la calle, y da un plus especial a todo esto. Y la verdad que revivir la historia de mi comarca, para mí, más que otra cosa, fue un regalo, ¿no? Hablemos un momentito de tu lado docente. Lo del aula de teatro en los colegios siempre ha sido así como una cosa así para que un par de chicos y chicas se vayan entreteniendo. Pero ¿qué importancia verías tú a una mayor implantación de aulas de teatro en cada uno de los centros escolares de Canarias? Yo empecé pues dando, como muchos de nuestros compañeros, dando clases de teatro en colegios. Hace ya 15 años soy docente en el Conservatorio Superior de Música y doy una cosa más específica que es digamos, la ópera, la dirección operística. Pero esta batalla yo nunca la he dejado de librar. Si queremos tener como mínimo un buen público, ya no digo buenos profesionales, sino como mínimo un buen público, lo tenemos que empezar a hacer desde abajo. Y ahí la Consejería de Educación puede hacer muchísimo.
y establecer una política común, concreta, es decir, a partir de ahora el teatro no es una asignatura aledaña tiene que ser fundamental para expresarnos, para una cosa tan sencilla como hablar en público, es fundamental para el crecimiento personal, fundamental para la relación con los demás. Me parece que en los estadios hasta sexto digamos, de primaria, me parece que son fundamentales. Luego en el instituto también, pero si uno ya viene formado de la primaria, llegar al instituto es un tanto más fácil. Estado de alarma, toque de queda, nueva normalidad, confinamiento, desescalada, distópico, PCR, resistiré, fatiga pandémica, gel hidroalcohólico, rebrote, distancia social, virus. Estas son las palabras más utilizadas durante la pandemia, incluyendo la propia palabra pandemia. Palabras que antes no significaban nada en nuestras rutinas, algunas de ellas que jamás habíamos pronunciado, que tenían un sentido lejano, extranjero, casi extraterrestre. Es curioso cómo las palabras son ramas a las que se les quedan enganchadas las emociones, cómo son capaces de cambiar la realidad. Ya nunca podremos escuchar estas palabras que antes no decíamos sin pensar en lo hermoso y terrible de estos días. Estado de alarma, toque de queda, cuarentena, vida, al fin y al cabo, vida.